Alabado sea el Señor. Estamos un poquito ya sin voz. Venimos de toda la gira. En espíritu, algunos quedamos sin voz. Otros nos toca brincar por dentro. Una recomendación de Roberto me dijo: Silfredo, brinca por dentro. Porque bueno, ya no estamos, cuando no estamos en muy buenas condiciones. Israel dice que cuando él llegue a nuestra edad, él se cuida. Bueno, damos gracias al Señor, hermanos, amados, jóvenes. Somos vigorizados, fortalecidos al verles, al ver esta maravillosa comunión tan gloriosa, a pesar de que el número no fue el esperado, pero algunos de ustedes valen por 10. Entonces tenemos bastantes jóvenes multiplicados. Bueno, yo tengo poco tiempo, como siempre voy a poner mi cronómetro para no abusar de ustedes. Tengo poco tiempo. Bueno, a la verdad tenemos el mismo tiempo los tres. Y a mí me pasan de primero para que yo trate de no quitarles más tiempo. Y a Will lo ponen de último para que él no se robe el tiempo de mí y de Israel. Entonces ahí está el equilibrio. Estamos muy felices realmente teniendo comunión con Roberto. Ayer en la mañana él nos pidió para nosotros compartir en la mañana de hoy. Y realmente nuestro corazón está ardiendo. Nuestro corazón está ardiendo. Porque no solamente, por un lado, anoche decíamos, bueno, la cosa se nos puso difícil, ¿no? Porque parece que ustedes deberían estar dando la conferencia aquí. Ustedes están practicando, están emergiendo, están muy bien. ¿Sí? Y cuando uno está muy bien, tiene que tener cuidado. Hay que estar siempre humillado delante del Señor, para que el Señor pueda seguir poniendo su gracia sobre nosotros. Bueno, el día de ayer maravilloso, el Señor nos habló ricamente. Y una de las cosas que nos dijo es que lo que estamos viendo no es otra cosa que la obra del Espíritu. Nadie puede hacer lo que está aconteciendo en toda la tierra sino el Espíritu. Y eso fue una de las cosas con las que el Señor empezó el día de ayer. Gracias al Señor estamos viendo en todo el mundo el núcleo energético de la obra del Señor. El Señor está levantando de manera espontánea, milagrosa, unos guerreros que están tomando la delantera. ¿Sabe? El Señor nos dijo ayer que en toda la historia Dios siempre levantó jóvenes. Roberto salió a tiempo completo a los 23 años. Yo salí a tiempo completo a los 28. No. ¿Cuánto, Will? Tú tienes mejor memoria que yo. 5, 24, 25. Pero yo conocí al Señor a los 16. Y comencé a servir junto con el hermano Don a los 19 años. Era un joven. Bueno, todavía soy joven, ¿no? Era más joven. Y eso es muestra, era adolescente, sí, pero ya estaba casado, Roberto, no me podía enamorar otra vez. Y el Señor siempre ha querido usar jóvenes. Y no solamente eso, Él quiere en este tiempo que tomen la delantera.
¿Por qué? Porque hay fuerza, hay energía para llevar adelante esta obra que el Señor nos encomendó. Gracias al Señor que el Señor reservó esta era y nosotros estamos participando de ella. Pablo ganó muchas experiencias, pero él hubiese querido estar en este tiempo. Muchos hombres de Dios hubiesen querido estar en este tiempo. Aún nuestro querido hermano Don, que profetizó todo esto que estamos viendo ahora, él lo profetizó y ahora se está cumpliendo. Es por eso que nosotros debemos apreciar lo que el Señor está haciendo. Yo quiero tocar 3 puntos, si Dios me permite, relacionados a dispensadores de la gracia. Somos dispensadores de la gracia. Pero ¿por qué somos dispensadores? ¿Porque nosotros lo decidimos o porque lo recibimos? Preste atención. Somos dispensadores de la gracia porque nosotros lo decidimos o porque nosotros la recibimos. Por eso es importante, mi primer punto que quiero tocar es nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser considerada. ¿Por qué? Porque aquel que recibe gracia debe espontáneamente dispensarla, darla. Y hay 2 puntos que nuestro hermano Roberto en toda la gira tocó. Y uno de ellos fue el amor. El amor fue la motivación por la que Dios envió a su Hijo. Ayer vimos un cuadro fatal de la condición del hombre. Y lo podemos volver a revisar brevemente en Efesios, capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, dile al hermano que está a tu lado, pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en misericordia, es rico en misericordia, es rico en misericordia, por su gran amor, hermanos, su gran amor, con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Perdón, me fui para otro versículo. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí está el amor de Dios. ¿Quiénes éramos? ¿Cuál era nuestro destino? Señor Jesús. Entonces este amor nos salvó. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Comprende, hermano? ¿Qué te motiva a hacer lo que el Señor te mandó a hacer? No es solo una orden, debe ser nuestra experiencia. Experiencia de amor y experiencia de gratitud.
Hay un versículo que todos los creyentes nos aprendemos en la primera vez y es Juan 3:16. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo dice? Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces amar es donar. Amar es dar. Entonces salimos a hacer comportaje, salimos a predicar el evangelio, a orar por las personas. Debe ser por amor. Nosotros necesitamos inmergir en eso, profundizar en eso. No puedo ni quiero hacerlo porque me vean, porque es la moda, porque es el boom. Necesito hacerlo por amor. Porque el Señor me amó. Entonces yo también lo voy a hacer por amor. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5. Yo quiero que ustedes se lleven este versículo en esta primera parte, lo anoten, lo rumien, hagan inmersión en él, porque es un versículo muy, pero muy profundo. Segunda de Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, esto no es cualquier cosa. Por todos murió. Entonces, ¿quién iba a dar algo por mí? Voy a hablar de mí. Que puedo decir, bueno, yo recibí al Señor a los 16. ¿Qué maldad pudo haber hecho ese hombre desde la edad de 1 año hasta los 16? Quizás aquel que vivió tantos años en el mundo, que hizo y deshizo, ese sí merece. ¿Es así? No. Éramos escoria. No teníamos futuro. El Señor nos dijo anoche que podemos lograr muchas cosas y hay que luchar por hacerlo. Pero si no está Cristo presente, es como no hacer nada. Siempre habrá un vacío. Siempre habrá un vacío que llenar. Porque todo lo que el hombre necesita es Cristo. Todo lo que el hombre necesita es Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso necesitamos tener una motivación adecuada. Para que cuando hagamos la conexión con las personas, nosotros podamos llevarlos a la presencia del Señor. Porque nosotros estamos en ella. Efesios capítulo 2 muestra lo que debe ser nuestra experiencia. Una vez que recibimos la gracia, somos llenos de esa gracia, entonces nos volvemos locos. Yo recuerdo cuando recibí al Señor, le venía contando a Roberto, el primero que recibió al Señor en mi familia fui yo. Y la primera persecución que tuve fue de parte de mi familia. Pero en mi corazón estaba una desesperación, que todos ellos conocieran al Señor. ¿Qué pasa? Que con el tiempo ese deseo se va enfriando, ¿cierto? Y es por eso que el Señor viene a sacudirnos, viene a hablarnos, y este es el tiempo. Este es el tiempo. El mismo hermano Pedro Don dice, no soy yo que estoy haciendo esto. Es la palabra profética. La palabra que es espíritu y es vida. Esa palabra que produce una reacción en el hombre. Esa palabra que produce esa reacción en nosotros de espontáneamente avanzar, de tener esa experiencia
de contactar a las personas. Todavía hay muchos aquí que están así como mirando, ¿no? Como expectando. Y dice, estos muchachos están como locos. Estos muchachos están como irreverentes. Estos muchachos están como cualquier cosa que uno pueda pensar. Pero lo que están es recibiendo la gracia. Y cuando usted recibe la gracia, y quiere ser recíproco, quiere dar aquello que usted recibió, a usted no lo para nadie. Somos imparables. Somos imbatibles. Somos imparables. Somos imbatibles. Porque recibimos algo muy grande y logramos verlo. Logramos verlo. Y eso entonces está produciendo lo que usted está viendo. Y usted puede decir, ¿por qué yo no siento nada? Necesitas tocar en esa gracia que tú recibiste. Necesitas penetrar en esa gracia que tú recibiste. ¿Y cómo pagar? Hay quienes dicen, no tengo cómo pagarle a Dios lo que hizo por mí. Es verdad. Pero por otro lado tienes cómo. ¿Cómo explicarlo, no? Es verdad que no tienes cómo pagarlo devolviendo lo mismo. Pero tienes cómo dar tu vida. Ahí lo dice 2 Corintios 5:15. Por todo murió. ¿Para qué? Para que los que viven. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto. Yo estaba muerto. Pero ahora vivimos. Pero vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces sí hay cómo. Sí hay cómo pagar. Y hoy necesitamos tener esa motivación clara. Porque hay un río. Hay un río. Hay un río. Aleluya, que el Señor es perfecto. Mira, Él en Edén hizo todo. Y hay un énfasis en la Biblia del árbol de la vida. Y también un énfasis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero mira, hermano Don habló mucho del río. Habló mucho. Pero nunca dijo, yo no recuerdo, me corrige Will, Roberto, Israel. Pero él nunca dijo que el río no fue cerrado. Es decir, el río nunca paró. Se cerró el camino al árbol de la vida. Se cerró el Edén, clausurado. Pero como el río es agua y el agua pasa por debajo de las puertas, el río siguió fluyendo. El río siguió fluyendo. El río siguió fluyendo. Aleluya. Oh Señor Jesús. Por eso Génesis 2:10, wow, ha tomado un sentido tan grande entre nosotros en este tiempo, ¿no es verdad? Génesis 2:10. Y teníamos una palabra tan bella del río, los cuatro, el cautiverio asirio, el cautiverio babilónico. Papá, y cuando hablábamos todo aquello, Roberto, la gente quedaba, wow, esta gente sí sabe. Pero el río no estaba haciendo nada. Porque faltaba algo. Faltaba algo. ¿Cierto? Faltaba la aplicación, la reacción nuestra. Por eso me gusta mucho. Vamos a leer Génesis 2:10 para no perder el hilo. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos para regar toda la tierra. Toda
la tierra. Y me gusta mucho el Salmo 46:4, la versión nueva traducción actualizada de Almeida en portugués. Dice corrientes. Dice canales, perdón. Dice canales. ¿Quiénes son esos canales? ¿Quiénes son esos canales? Nosotros somos esos canales. ¿Por qué? Porque recibimos gracia. Somos agradecidos. Y nos volvemos canales. Canales para llevar este fluir. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Ya voy a terminar. No, todavía me quedan 10 minutos. 10 minutos y la prórroga. Mira, Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 comenzó a fluir este río. El Señor le dice, mira primero lo que son los conceptos naturales. Porque tú eres un canal, ¿cierto? Eres un canal. ¿Y qué pasa cuando el canal no fluye? Es porque tiene obstáculos, tiene sucio, tiene hojas, piedras, cosas. Pero quiero que sepan todos, aún los que no han entendido bien lo que está pasando, que usted es un canal. Y el hermano que está a tu lado, eres un canal. No es nada más. Los hermanos que están prendidos son el canal. No, ustedes son todos un canal. Alabado sea el Señor. Lo que puede estar pasando es que haya hojas, piedras, palos, que son argumentos. Mira, el Señor estaba en Hechos capítulo 1, presta atención. El Señor estaba a punto de ascender, de ser llevado arriba. Estaba con un cuerpo glorificado porque había resucitado. Una cosa impresionante. Y mira lo que pasa en el versículo 6. Entonces se habían reunido y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermano, estamos en este tiempo cuando el Señor está viniendo. Somos los obreros de la última hora. Sin embargo, hay hermanos llenos de argumentos, pensando en lo viejo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Qué pregunta tan terrenal. El Señor le dijo, mira lo que dijo el Señor. Porque el Señor es amable, es dulce. Quizá yo le hubiera dado un lepe. ¿Cómo va a preguntar eso? Acabo de resucitar, acabo de vencer la muerte. Voy a ascender. Les he dado el encargo de establecer el reino de los cielos en esta tierra. Y me pregunta si voy a restaurar el reino de Israel. Usted también le hubiera dado un lepe. No, el Señor es dulce y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí comenzó el río a... Aleluya. Qué maravilloso. Y luego sigue
en el capítulo 8, rápidamente, el tiempo no perdona, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Este es el fluir del río. O sea, la aplicación de ese río que llegaba, que tenía 4 brazos, es la predicación del evangelio. Pero el Señor tuvo que hacer algo. Hermano, yo quiero resaltar eso en esta mañana. Tuvo que producir una situación fuera de lo normal para que hubiese reacción. Por eso necesitamos estar cerca de la palabra profética. Estar cerca del hablar de Dios para que no se apague ese fuego que está encendido. Porque no crean, si no hacemos inmersión, si no estamos cerca de la palabra, el fuego puede apagarse. Por eso necesitamos ver que nuestra acción en el tiempo final es lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 2, 8 y 10. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dispensadores de la gracia de Dios. Pablo era un dispensador de la gracia de Dios. Verso 8: a mí que soy menos. Miren este comportamiento, esta actitud, esta postura. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un honor, es una honra ser un dispensador. Pero recuerde, usted y yo somos los más pequeños. El Espíritu Santo nos habló algo ayer maravilloso. Nos dijo que de lo vil, de lo menospreciado, de lo más malo, Dios va a sacar su ejército. Ese ejército son ustedes. ¿Cómo vamos de manera práctica a hacer esto? El Señor nos dio una herramienta. ¿Puedo orar por usted? Coportaje. ¿Puedo orar por usted? Coportaje. ¿Dónde está eso en Isaías? Ayer lo descubrí mientras Roberto compartía. Isaías 42, 4. Mira lo que dice aquí. 42, 4. ¿Cómo dice? Y las esperen su ley. Mira, vamos a discernir rápidamente este versículo. No se cansará. El Señor no se cansará. Vimos que este siervo, por un lado es el Señor, por otro lado es el pueblo de manera colectiva, y por otro lado son los siervos individualmente. Aquellos que son despertados en este tiempo para hacer la voluntad de Dios. Por eso, joven, tú que estás todavía mirando, observando, sentado ahí, por favor, abra tu corazón y venga al fuego. Ven y ve. Ven y ve. No deje que los argumentos, las cosas te impidan ser ese canal que hace que el río fluya. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia y paz. Pero hay un medio para establecer
Aquí la traducción y las costas, lugares donde llegaban las embarcaciones o donde llegan las embarcaciones, esperan algo. Están esperando algo. Están esperando su ley. Pero nuestro hermano dijo la palabra, pero en la Strong, en la nota de pie de Strong, la traducción es dirección. ¿Y qué es lo que esperan las personas en la calle? La palabra profética por medio del comportaje que les va a dar dirección. Eso, por eso, hermano, necesitamos estar claros, muy claros de nuestra motivación, nuestra reacción y por qué nuestra acción. Somos el canal que lleva la gracia, la salvación a las personas. Pero no solamente la salvación, también les llevamos la palabra profética a través de un libro para que reciban dirección. Para que reciban dirección. Jesús es el Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Bien, yo voy a usar dos versículos. Están en Efesios. Yo sé que es difícil seguir a Roberto, a Silfredo y a Wilbardo. Imagínense a Roberto ahora. Efesios capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a leer por esta causa, amén. Vamos a leerlo, por favor. Y vamos a hacer inmersión con esos dos versículos. 1 minuto y yo paro el cronómetro porque no vale la inmersión. Eso no está dentro del tiempo. Vamos a hacer Efesios 1 y 2 y oramos. Ay, quite esa palabra Pablo y pone su nombre, por favor. Ya Pablo no está acá. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Vamos a volver a prender el cronómetro. Ya. Aleluya. Bien, yo no voy a arruinarles a ustedes esta conferencia diciendo algunas cosas. Estamos muy contentos. Yo he escuchado de parte de Roberto, de Wilbardo, de Silfredo ahora, algunas cosas que parece que se lograron. Somos esto, somos aquello. El título de esta conferencia es ¿Somos? Amén. Yo no quiero arruinar eso. ¿Qué quiero decir? Que para hacer algo se necesitan llenar algunos requisitos, hermano. No llegamos a hacer algo mágicamente, no llegamos a hacer algo de chiripa. Hay que trabajar para hacer algo. Si yo quiero ser ingeniero, tengo que estudiar. Quiero ser médico, tengo que estudiar. Si quiero ser dispensador, tengo que cumplir algunos requisitos. Bueno. Es indudable que cuando Pablo usó esa palabra, ser dispensador requería primero de que a él se le dispensara algo. Es imposible ser dispensador si yo no tengo nada que dispensar. Entonces llegar a eso, hermano, llegar a ser dispensador requiere que primero usted esté dispuesto a dejar que Dios dispense. Estamos hablando de gracia. Dispensadores de la gracia,
Los hermanos me enseñaron 4 mensajes allí, dispensadores en la conferencia de jóvenes, ¿no? De Brasil, dispensadores de las riquezas, inescrutables, dispensadores de la verdad. Todo eso, hermano, es Cristo. O sea, vamos a sacar todo eso y entendamos que mi necesidad es Cristo. Dios necesita dispensar Cristo en mí para que yo pueda dispensar Cristo en otro. Lo que no se pudo hacer en Génesis, que era más fácil, en Génesis estaba más fácil el asunto. ¿Por qué? Porque el hombre lo único que tenía era que tomar del árbol de la vida de Dios iba a entrar en él y él iba a poder dispensar esa vida. La cosa se arruinó por Eva. Las hermanas nos vayan a... Que de paso eso no lo dije yo, lo dijo Pablo. Se me le echan esplenda al café. Entonces iba a ser más fácil. Dios tuvo que esperar un gran tiempo para poder volver a hacer eso, volver a que el hombre tuviera la oportunidad de que la vida de Dios entrara. Ya había algo que impedía que la vida de Dios entrara, era el pecado, de manera que todo el proceso por el cual pasó Cristo simplemente era con el objetivo de que Cristo se convirtiera en ese árbol de la vida que podía estar dentro de mí. Eso se logró, no hay problema, eso se logró, hermano. Pero ahora requiere una disposición de mi parte. Silfredo hablaba de ser dispensador y de la palabra profética. Pero yo recuerdo el libro de Juan, capítulo 7, 38 y 39. Lo que pasa es que yo no hago bosquejos, perdónenme. Entonces yo tengo que armar todo. 37, Juan 37, 38 y 39. Allí dice, el que cree. Ajá, como dice la palabra. No, la palabra profética, hermano, cambie eso. El que cree en mí, como dice la palabra profética. ¿Qué va a pasar? Eso, correrán ríos. Los ríos no corren de cualquier manera. No es que en usted van a correr ríos porque esté saltando acá. Es bueno que salte. Es malo que algunos nos están saltando. Pero el que corra en río no es el resultado de brincar, es de creer. El que cree en mí. Eso, como dice la Escritura, el que está creyendo que esto es de Dios, el que está creyendo que el orar por usted es de Dios, que el colportaje es de Dios, el que está creyendo lo que está hablando Dios en este tiempo, de esa persona, hermano, Dios va a poder en esa persona dispensar algo y esa persona va a poder dispensar a otros. Oh, Señor Jesús. Se emociona uno, ¿verdad? Volvemos a Efesios. El versículo 2, por favor. 3:2. Uno de esos 4 que tiene Efesios, 5, 6. Si es que habéis oído de la administración, léanlo, por favor. Yo lo tengo allí, yo mirando y lo tengo ahí enfrente. Que me fue dada. Entonces lo que Dios le da a usted no es para usted solamente. Usted tiene que entender que lo que Dios va a ministrar o va a dispensar dentro de usted no es solamente para usted, es para los hermanos. Porque la meta de Dios no es satisfacerlo solamente a usted. La meta de Dios es edificar su cuerpo. Oh, Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lograr esto, hermano? ¿Cuál es la condición para ser un dispensador? Sí, aparte de que Dios necesita dispensar, vean, Dios no dispensa tampoco de cualquier manera. Dios necesita encontrar en usted y en mí una condición, una situación, no sé cómo hablar. Aquí es donde provoca ese Will, porque Will hizo las palabras, hermano. Vean lo que dice Efesios 3:1 y después lean Efesios 4:1, por favor. Vamos a leer los dos. Efesios 3:1 primero, ¿qué dice? Prisionero de, hasta allí, prisionero de Cristo Jesús. Ahora lea Efesios 4:1. Ya, hasta allí, preso en el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Aquí 3:1 es preso del Señor y en 4:1 es preso en el Señor. Hermano,
No es que las cosas, es lo mismo, eso no es lo mismo. El Espíritu Santo no coloca las cosas como para, o sea, no es como uno escribe algo y, no, el Espíritu Santo es bien preciso. La palabra es bien precisa. Pablo en 3:1 está diciendo que Cristo es su carcelero, preso de eso. Pero en 4:1 está diciendo que Cristo es su cárcel, preso en. Entonces usted puede ser preso del Señor, no hay problema. Aquí tal vez todos somos presos del Señor. Pero hermano, hay una gran diferencia entre estar preso en el Señor, porque Cristo se convierte en mi cárcel. ¿Saben que por ahí hay un delincuente muy famoso? El Chapo Guzmán. ¿Quién ha escuchado del Chapo Guzmán? ¿Han escuchado, verdad? Él está preso en Estados Unidos. ¿Saben de qué tamaño es su prisión? 2x2. ¿Qué espacio, qué libertad hay allí, hermano? No hay nada. Ser dispensador requiere que usted deje su libertad. Usted tiene que estar restringido. Dios quiere restringirlo, hermano. Lo que tenemos que entender aquí es que Dios quiere restringirnos. A veces tenemos mucha libertad. Sobre todo los jóvenes anhelan libertad. Nosotros los viejos ya no necesitamos eso. Bueno, algunos viejos no. No necesitamos. El joven le gusta la libertad, le gusta hacer las cosas. Quieren cumplir 18 años para irse de la casa y a los 20 están regresando. Mi hija decía, mi hija Saraí, la primera, ¿no? La que le costó casarse porque andaban buscando un esposo como yo. No es imposible. Ella decía, nosotros nos queremos independizar, pero mi papá y mi mamá no se quieren ir de la casa. Bueno, ¿qué es eso? El joven quiere libertad, hermano. Pero ser dispensador, vuelvo a la palabra, dispensador. No vamos a ser dispensadores teniendo libertad, pensando lo que queremos, tomando nuestras propias decisiones. No, hermano, Dios quiere encarcelarlo. Dios quiere encarcelarnos. Si vamos a ser dispensadores de la gracia, Dios necesita que usted no tenga libertad. Es imposible para un joven que le gusta, que anhela. Roberto nombró a Pedro, ¿no? En Juan 21, cuando era joven. Hacía, pero cuando sea más viejo, otro te ceñirá. Pero yo siento que Pedro nunca, Cristo llegó a ser su carcelero, pero no su cárcel, porque usted no ve a Pedro haciendo lo que hizo Pablo. Sí, es bueno que Cristo sea mi carcelero, pero si yo quiero ser más usado por Dios, Cristo debe ser mi cárcel. Y allí es donde todos nosotros estamos. Nos está faltando esa experiencia, hermano. Nos está faltando esa experiencia. Nosotros estamos muy contentos con ustedes, porque yo le decía a alguien de los hermanos, a mí se me olvidan mucho las cosas, que hace 4 o 5 años atrás, cuando había conferencia de jóvenes, hermanos, es una guerra para que ustedes revisaran el mensaje a las 6 de la mañana. Había que carrerearlos, ¿verdad? Tocarles pito, los pobres vigilantes. ¡Párense! Ahora no, hermano. Ahora ustedes salen a hacer inmersión. Sí, ahora no. Entonces Dios ha ganado algo. Lo que ustedes están haciendo es bien importante. No todos. Yo voy a decir como el Señor cuando Pedro no quería que el Señor le lavara los pies. Y entonces el Señor dijo algo como que todos están limpios, más no todos. Algo así dijo. O sea, todos están haciendo inmersión, más no todos. Los que no están haciendo tienen que hacerlo. Los jóvenes que todavía no han ganado esto, claro, no vengan a brincar para, como decía Silfredo, para que los veamos. Eso no va a funcionar, hermano. No es tanto la calle que Dios, si Dios no dispensa nada en ti, Eliú, tú no vas a brincar, ¿no? Tal vez vas a brincar, pero es que el punto es que si Dios no hace algo en ti y en mí, si Dios no logra dispensar algo en mí, yo no puedo hacer nada. Eso, prisionero.
Pablo entendió por qué Pablo fue el mayor, el más grande dispensador de la historia, hermano. Porque fue un prisionero. Ese hombre, hermano, sin la tecnología, dijo un momento, mire, ya no encuentro dónde llevar el evangelio. Tengo que irme para España porque lo he llenado todo de Cristo en toda Asia. Y no tenía internet. No tenía WhatsApp. Nosotros tenemos internet y WhatsApp para ver TikTok. Entonces Dios necesita, me quedan 15, me ha rendido. Dios necesita primero dispensar en nosotros. Lo que Dios va a hacer en este tiempo con ustedes requiere que Dios dispense, hermano, porque ¿de dónde van a salir los ríos? De nosotros. Ese río va a salir de nosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Ya el río está, el río principal está, pero Dios no hace nada con ese río. Dios alcanza a las personas con los canales, con los ríos pequeños. Esos son ustedes, esos somos nosotros. Pero se requiere restricción, ser prisionero. Usted necesita a Cristo como su cárcel. Que usted no piensa lo que quiere, no hable lo que quiere, no haga lo que quiere. Y Dios entonces Dios va a poder dispensar. Dios va a poder añadir. Ahora, ¿es difícil esto? Sí, porque cuando miramos la experiencia de Pablo, uno dice, pero bueno, era Pablo. O cuando vemos al hermano Don, pero era el hermano Don. O Roberto, Roberto. Sí, pues no vamos a decir si Fredo y Wilberto y yo, porque eso es fácil llegar donde nosotros estamos. Pero hay un versículo en 3.8 que dice, lo nombró Silfredo, ¿verdad? 3.8 de Efesios, que dice, a mí no es el más pequeño, usted es el más pequeño. Pablo dijo, a mí que soy menos. Hermano, si usted es pequeño, Pablo va a decir, bueno, yo estoy detrás de ti. Usted no es el último en la cola, el último en la cola es Pablo. ¿Cierto? A veces pensamos que no se puede. Ese hombre pudo, hermano. Ese asesino pudo convertirse en el mayor dispensador de la gracia de Dios. Y él entendió que la misericordia de Dios lo había alcanzado. A él, que era el menos que más pequeño, a él que había perseguido a la iglesia, que había asesinado tal vez no sé cuántas personas, la Biblia no lo dice, pero hermano, por lo menos participó de la muerte de Esteban. Entonces ese hombre alcanzó una gracia enorme. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermano? Ya Dios no tiene tiempo de buscar a más nadie. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con ustedes. Somos la generación final. Eso no es un cuento. Eso no es un eslogan. Somos la generación final. De aquí no hay más nada, hermano. La venida del Señor no pasa de 15 años. ¿Qué vamos a hacer? Dios cuenta con ustedes. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta conmigo. Yo creo que ese himno, Luis, vamos a tener que quitarle Dios cuenta contigo para que ponerle Dios cuenta conmigo, porque es fácil mandar, heme aquí, envía al otro. Voy a decir Isaías, heme aquí, envía a los jóvenes. No, Dios cuenta conmigo. Entonces somos esos dispensadores de la gracia. Dios quiere llenarlo a usted de Cristo. Dispensar Cristo. Que usted conozca las riquezas de Cristo, que usted las disfrute. Que Cristo llegue a ser su realidad, hermano. ¿Saben que la gracia es algo del Nuevo Testamento? Yo digo que la gracia es Cristo porque en Juan dice, para que usted sea un dispensador, no solamente hay restricción. Dios tiene la posibilidad de dispensar. Dispensar la realidad de Cristo en usted. Dispensar la realidad de Cristo en mí. Y una vez que Cristo es dispensado, ahora yo puedo dispensar. Por eso las personas, Silfredo dijo, las personas están esperando, ¿qué es, Silfredo, en la calle? La dirección, pero la dirección no va a venir sola.
La dirección es Cristo. De hecho, hasta la dirección es una persona. Es Cristo. Cuando yo transmito a Cristo, transmito dirección. Una persona sin Cristo anda sin dirección. Una persona con Cristo tendrá dirección siempre. Siempre, hermano. Oh, Señor Jesús. Bien, entonces esos eran mis puntos. Yo no tenía mucho, 21 minutos. Porque entendí que aunque estamos hablando de dispensadores, yo necesito estar en una condición adecuada para que Dios dispense. Y esa condición es preso. Preso. Todo lo que Pablo habló en el capítulo 3 de Efesios y en el capítulo 4 lo encabezó con esa palabra, yo preso. Sin estar preso, lo demás no se cumple. Entonces, la primera condición, hay que estar preso. Si usted es un preso, no hay problema. Dios logrará, Dios hará, Dios encontrará. Encontrará personas. Dios establecerá su reino, Dios edificará su iglesia. Porque la iglesia va a ser edificada con presos. Esos somos nosotros. Que pudiéramos proyectar 2 párrafos para ayudarnos a enlazar la gracia con la verdad. Porque realmente la gracia y la verdad son 2 partes de una misma cosa. La gracia dispensada produce la verdad. El fluir continuo y constante de la gracia, llevado a todas las personas, en todas las partes de la tierra, tiene un resultado, la verdad, la realidad que llena todo lo que es mentira, producido por los vacíos de poder de los cuales Satanás se apropió. Tenemos otro párrafo. Dice, amén. Es la única verdad, justicia y santidad. La única. Aleluya. Nosotros siempre hemos hablado que la obra no es una actividad, la obra es un resultado. La obra es el resultado de la vida. Siempre que hay vida, la obra será la adecuada, la obra será la correcta. Y yo quiero ilustrarlo de una manera muy simple. Usted no necesita mucho asunto para que un naranjo de naranjas, o para que una vid de uvas, o para que un olivar produzca olivos. Es simple. Simplemente tiene que producir las condiciones. Y cuando las condiciones están dadas y el tiempo se cumple, entonces se produce fruto. Nosotros estamos enlazando la gracia con la verdad. Y la verdad en el Nuevo Testamento es una palabra que es aletheía y significa una realidad, más que un conocimiento. Silfredo, Israel, mostraron el asunto de la gracia, porque Dios necesita salvar a un hombre que está muy bajo, un hombre que cayó, que se desconectó de Dios y que perdió su posición original. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La desobediencia desconectó al hombre de Dios y el pecado entró. Y al desconectarse, entonces el hombre se fue al otro extremo. Y el otro extremo de esa desconexión es la mentira. Es así
Usted tiene un peso, ¿verdad? Tiene una cuerda. Usted va subiendo. Usted va subiendo. En algún momento la cuerda se corta y el peso se va hasta el fondo. Y eso más o menos fue lo que pasó con el hombre. Juan 8:44 dice lo siguiente. Esto fue una palabra muy fuerte dada por el Señor a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Cuando nosotros vemos la historia de Caín, nosotros vemos cómo su corazón fue engañado, ¿verdad? Su corazón, en primer lugar, apareció la envidia, apareció el celo, y ese celo terminó en un homicidio. Y simplemente lo que nosotros podemos ver allí es que cuando aparece el vacío en el corazón del hombre, entonces ese vacío es llenado por Satanás, que es el padre de la mentira. Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros necesitamos agradecer a Dios. Porque todos nosotros teníamos como destino el lago de fuego. Pero un día, Dios metió su mano y nos rescató y nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Léale eso al hermano que está al lado. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día nosotros estábamos perdidos, condenados, destinados al lago de fuego, y el Señor nos rescató. Y esa salvación y esa gracia que nosotros recibimos es simplemente el fluir de ese río. Algún afluente, algún canal tuvo que hablar contigo. Y ese día, ese canal que Dios usó, te llevó a la experiencia de salvación. Es el río de la gracia fluyendo. Sin embargo, esa gracia tiene como meta producir un resultado. Ese resultado es que la gracia abundante produce la aletheía, produce la realidad, produce la verdad. La gracia trae la verdad. Disfrutamos la gracia para que se produzca la verdad. Por eso Israel decía que no es simplemente saltar. Queremos saltar. Solo que pudiéramos estar saltando y eso no tener ningún sentido. La gracia necesita llenar lo que somos y producir una expresión de Dios en esta tierra. Esa gracia que nos llena nuestra realidad. La iglesia no es una apariencia. La iglesia no es una apariencia. No aparentamos cosas. No tenemos un disfraz. No es el disfraz que nos ponemos cuando salimos de nuestra casa, ¿verdad? Y antes de abrir la puerta ponemos el disfraz de cristiano y vamos a la reunión y cuando venimos lo volvemos a quitar. No, tal cosa no es. La iglesia simplemente es la expresión de lo que Dios está gestando. Esa gracia dispensada va a producir en nosotros fruto. Aleluya. Aleluya. Ahora,
aquí hay un detalle muy importante. Todo lo que estamos hablando tiene demasiada relación con la palabra. Aleluya. Aleluya. ¿Podemos volver a poner la frase con la cual iniciamos? El fluir continuo y constante de la gracia llevado a todas las personas. Esta frase comenzó, el mensaje número 5 inició con este párrafo. El fluir continuo y constante de la gracia llevado a todas las personas en todas las partes de la tierra tiene un resultado. La verdad. La realidad que llena todo lo que es mentira, producido por los vacíos de poder de los cuales Satanás se apropió. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Hay una relación totalmente directa entre esta verdad y la palabra profética. Voy a enlazar, ¿verdad? Estamos hablando de la gracia. Aleluya. Hermano, amazing grace. Maravillosa gracia. La gracia nos salvó. La gracia nos nutre. Disfrutamos la gracia. Somos pecadores salvos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mateo capítulo 20, ¿verdad? Cuando verso 1. Vamos a tomar Mateo capítulo 20, versículo 1. Oh Señor Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. Y si usted toma esta parábola es nuestra historia. Más, no solo es nuestra historia, es la historia de los últimos 20 siglos. Es la historia de todo el Nuevo Testamento. Es la historia después de Cristo. Aleluya. Y aquí en este versículo 1 aparecen los primeros que son llamados, ¿verdad? El Señor hizo un llamado y contrató obreros. Estos obreros fueron los primeros apóstoles. Estoy enlazando la gracia con la verdad. Pedro fue quien tomó el liderazgo y nosotros vemos a Pedro levantándose allá en Hechos capítulo 2 y en el Pentecostés, y allá hay una conversión. Podemos decir que Pedro era el instrumento usado por Dios para que esa gracia fluyera y para poder ayudar a direccionar a todas las iglesias. Y Pedro fue muy útil porque, en primer lugar, en el Pentecostés, él usó las llaves, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino, para introducir a todos los judíos. Eran del Ponto, de Capadocia, venían todos aquellos que venían a la fiesta, y de allí, cuando Pedro predicó, todos ellos alcanzaron la salvación. Ahí inició la iglesia en Jerusalén. Luego Pedro en la casa de Cornelio introdujo a los gentiles. Aleluya. Usó la segunda llave. Pedro es el dispensador de la palabra profética. Aleluya. Aleluya. En ese momento es Pedro. Luego nosotros vemos que Pablo fue el instrumento usado por Dios para que lo que Dios quería hablar fuese dispensado. Y Pablo quedó muy preocupado. Yo tomo 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Señor Jesús. Este es Pablo a Timoteo, y lo que estamos abriendo aquí es el corazón de Pablo. O sea, Pablo está desesperado, Pablo está inquieto. ¿Y por qué está inquieto? Porque Pablo sabe que la economía de Dios está en juego. La edificación de la iglesia está en juego. ¿Cómo te rogué que quedases en Éfeso, a Timoteo? Cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen
diferente doctrina. ¿Qué es diferente doctrina? ¿Qué es diferente doctrina? Son buenas enseñanzas. Son enseñanzas bíblicas, pero que no tienen que ver con la dirección de las iglesias, que no tienen que ver con el hablar profético. Y Pablo está diciendo, Timoteo, diles que no, diles que cambien, dejen la genealogía, eso solamente causa disputa, diles que se centren en la economía de Dios. Hoy en día nosotros necesitamos discernimiento y una percepción adecuada para entender cómo Dios está usando un instrumento. Si no entendemos eso, hermano, si no entendemos eso, va a ser difícil guiar a las iglesias. Va a ser difícil edificar a las iglesias. Y ahí entonces el Señor levantó a Juan. Y yo quisiera tomar un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Juan está cerrando la Biblia que Dios le dio para manifestar. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Quiénes son sus siervos? ¿Quiénes son sus siervos? Usted tiene que levantar la mano porque está entre esos siervos. Y allí esos siervos es plural. Dios quiere manifestar a sus siervos. Sin embargo, las cosas que deben suceder pronto, pero Él la declaró. Aquí viene algo importante. Él la declaró, enviándola por medio de su ángel. Aquí no es plural. Interesante. Aquí no es plural. A su. Ya no sus. A uno solo. A través de la historia, ¿verdad? Dios ha tenido un canal para hablar. En el Antiguo Testamento Dios usó a Moisés. En algún momento usó a Josué. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la forma de conducir las iglesias es que Dios tuvo un hablar profético. Para nosotros, hermanos, es muy importante que esta mañana esto puede quedar claro. Que esto tiene que quedar claro. Esto debe quedar claro. Dios tiene un siervo. Dios tiene un siervo. Dios tiene un siervo. Dios tiene un siervo. Y Dios va a usar a ese siervo para hablar a sus siervos. Yo tengo un temor, y por eso quiero desarrollar alguna parte. Tengo un temor de que las buenas intenciones nos pasen factura. Yo tengo el temor de que el querer hacer muchas cosas buenas terminen dañando nuestra vida de iglesia. Este tiempo de giro, hermano, desde el 2017 hasta acá, ha sido un tiempo de seguir las cosas milimétricamente. Porque si nosotros no tomamos cuenta, si no tenemos cuidado, prontamente nos encontraremos haciendo cosas buenas. Y nos encontraremos haciendo cosas bíblicas, pero apartado de aquello que el Señor desea. Y por eso estoy enlazando la gracia con la verdad. Proverbios 29, 18 es un versículo que no podemos dejar de mencionar. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley. No es tan fácil entenderlo acá, pero aquí está diciendo sin dirección. Es lo que allí dice. Sin dirección, el pueblo pierde el rumbo. Pero el que guarda la palabra, él es feliz. El que guarda la palabra profética, él es feliz. Aleluya, aleluya. Nuestra historia es esta. Los primeros 100 años no fueron traumáticos, porque los primeros 100 años de nuestra historia, los primeros 100 años, Dios usó a Pedro, Dios usó a Pablo y Dios usó a Juan
pero luego ellos murieron. Y entonces la iglesia experimentó un periodo muy largo, escuchen bien lo que estoy diciendo, de 19 siglos, prácticamente, sin la palabra profética. Dirección. Ajá, dirección. Ok, y aquí encontramos lo siguiente. No habiendo palabra profética, no habiendo dirección, las iglesias comenzaron a experimentar ciertas desviaciones. Hago una pregunta para ustedes. Si no hay obreros, si no hay apóstoles, ¿cómo se hace la obra? Si no hay obra, si no hay obreros, si no hay apóstoles, ¿cómo se hace la obra? Y entonces, allí, la iglesia simplemente quedó a la deriva. Ahí entró un periodo en el cual las iglesias trataron de guardar las enseñanzas, intentaron no desviarse, y todo esto terminó después del Concilio de Nicea, Constantino, nosotros conocemos, y allí entonces las iglesias pudieron tener ancianos, pudieron tener obispos. Sin embargo, estos obispos no tenían la capacidad de guardar la iglesia, de guardar las iglesias. Estoy enlazando la gracia con la verdad. Y estos obispos tuvieron que tomar decisiones. Si usted fuese un obispo, podrían ser no malas intenciones. Ajá, y hay que llevar a las iglesias adelante. ¿Qué hacemos? Entonces usted hace una reunión. Vamos a tratar nosotros de ponernos de acuerdo y a tratar de ver cómo son las cosas. Y mientras los obispos intentan ponerse de acuerdo, alguien dijo, no, pero esto va a ser muy difícil. Hay que nombrar a un líder. Por favor, entiendan lo que estamos diciendo hoy. Y allí surgió entonces un arzobispo. ¿Entienden? Como los ancianos no tenían la capacidad de cuidar las iglesias, alguien tenía que decidir cosas. Pero noten la distancia que estamos marcando con la palabra profética. Y ahí los arzobispos dijeron, wow, pero es que la tierra es muy grande. Todavía necesitamos otra cosa. Necesitamos a alguien más. Y ahí surgieron los cardenales. Entonces se iba sumando una estructura de jerarquía. Y esa estructura de jerarquía terminó en un líder máximo, el Papa. Sin embargo, sean buenas intenciones o sean malas intenciones, ven el distanciamiento de la palabra profética. Entonces, allí surgió el clericalismo. Y puedo decir algo, la estructura suplantó a la palabra profética. La palabra profética se perdió y fue sustituida por la estructura. Lo que la palabra profética debía ser, que de guiar a las iglesias, ahora no teníamos palabra profética. Entonces necesitaba un líder que, aunque no era el que Dios había llamado, pero por lo menos diría algo, por lo menos tomaría una decisión. Y allí entonces nos toma el siglo XVI. En el siglo XVI, algunos percibieron que las cosas estaban yendo muy mal, muy mal, muy mal. La última etapa de degradación de la iglesia, si usted la lee en la historia, es lo más horrible. Usted leerá cosas que jamás pensó que eso pasó, y eso pasó. Y allí entonces entró la época de los reformadores. ¡Aleluya! No era mala intención. Los reformadores simplemente querían devolver al original. Pero veamos, ¿dónde está el hablar profético? No hay todavía hablar profético. ¡Aleluya! 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 Y allí entonces fue cerca del siglo XX, finales del siglo XVIII, siglo XIX, comenzó cierto embrión, ¿verdad?, a recobrar el asunto de la vida, hasta que en el siglo XX, ¡aleluya por el siglo XX!
Nosotros tenemos a nuestro hermano Watchman Nee. Y la base de la unidad fue restaurada. Dele un aplauso al Señor. Por fin, Dios pudo devolver en algo lo que se perdió en el principio. Y comenzaron a surgir las iglesias locales. Se restauró la base de la unidad. Y allí nuevamente pasó algo. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde está la palabra profética? ¿Dónde está? Es decir, lentamente todo simplemente fue quedando en una estructura. Hay que diferenciar entre la estructura y la palabra profética. La estructura debe servir para expandir el evangelio y para edificar la iglesia, no al revés. Es decir, la estructura, la palabra profética usa la estructura para actuar, no al revés. La estructura llegó a levantar miles y miles de denominaciones, cada una con buenas intenciones, cada una con algo que aportar, con cosas buenas, bíblicas, pero todavía sin la palabra profética. Hoy, lo que nosotros debemos percibir en nuestro corazón es que Dios nos está devolviendo. Creo que muchos hermanos todavía siguen sin percibir el giro que el Señor está dando. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. No estoy pasado porque Israel me regaló 10 minutos. Gracias, Israel, por tus 10 minutos. Lucas capítulo 10, ahí aparece el buen samaritano. ¿Sí? Y yo quiero entrar. Aleluya. Dice el verso 30 que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Quién es ese hombre? Es el pecador. Es la persona en la calle que está herida, que está maltratada, que Satanás dañó su vida. Señor Jesús. ¿Y qué dice allí? 31. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hace un sacerdote? Noten el daño de la estructura. Noten el daño de la estructura. El sacerdote perdió la sensibilidad. Perdió su encargo por las personas. Dejó de ser el canal. Y simplemente conservó una posición. Pero, ¿dónde estaba su función? ¿Dónde está lo que Dios le delegó? Yo creo que hoy en día nosotros necesitamos una revisión. ¿Para qué el Señor nos llamó? Porque este sacerdote en un tiempo cumplió su función. Pero lentamente cuando la estructura lo absorbió, él simplemente quedó con una posición. Yo soy el sacerdote. ¿Puedo decir algo con sinceridad? Creo que muchos ancianos dejaron de estar preocupados por las personas y solamente quedaron preocupados por la estructura. Solamente quedaron preocupados por tener un local, por tener sillas. Y perdónenme, pero preferible si no crecemos más, porque traemos menos problemas. Señor Jesús. Pero allí dice también que también pasó un levita. Wow. El levita debió ocuparse de las cosas prácticas, a ejercer su función para que el sacerdote ministre. Y el levita miró así de lado y dijo, esto no es conmigo. Y el levita
El levita pasó de largo. ¿Saben que Dios se entristeció mucho cuando Israel, los escribas, los fariseos que debían representar a Dios, terminaron negándole con sus acciones? Y el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Y aquí aparece un samaritano. Ese samaritano es un colportor. Él está loco, él está loco. Señor Jesús. Oye, aquí está una persona. Él no era como el sacerdote, no tenía la posición, el levita, pero agarró la persona. Aleluya, aleluya, aleluya. Y este samaritano fue movido a misericordia. Noten interesante, el sacerdote no tuvo amor. ¿Dónde está el amor de Dios? Es un sacerdote. Es un sacerdote. ¿Dónde está el fluir de la vida? ¿Dónde está la gracia? Por eso la gracia y la verdad, la gracia debe producir verdad. El sacerdote solamente era un sacerdote. Tenía un nombre. Este samaritano era un loquito. Y él agarró a este herido, fue movido a misericordia. Hermano, cuando salimos a las calles, es imposible no ser movidos a misericordia. Cuando usted encuentra a las personas, cuando ve su necesidad. Por eso hay que salir, hermano. Hay que estar en las calles, no hay forma. Pero él hizo algo. Él llevó a esta persona a quien tenía la capacidad de cuidarlo. Él lo llevó al mesón. Y este mesón es la iglesia. Aleluya. Entonces, aquí nosotros por un lado vemos la predicación del evangelio y vemos la edificación. El mesón es una estructura. Entendamos, necesitamos la estructura en función de la expansión. Predicamos el evangelio para que las personas se salven. Pero cuando son salvas, necesitamos la edificación. Es un ciclo que tenemos que cerrar. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Voy a decir algo loco. Usted sale a predicar el evangelio, ¿verdad? Y entonces usted cuenta con una iglesia de 20 hermanos, ¿sí? Entonces cada uno trajo una persona. Y ahora cada uno está cuidando de esa persona. ¿Y cuántos son ahora? Pero entonces la iglesia llegó a un tope. Escuche bien. Porque ya no hay forma de cuidar a más nadie. Y ahí terminó nuestro tope. Por eso el giro que el Señor está dando es el siguiente. Esos 20 ahora necesitan salir. Y usted quitó el techo. Si esos 20 no son llevados a salir, esos 20 son el techo que usted puede crecer. Hasta ahí llega. Hoy estamos hablando cosas muy diferentes de lo que hablamos hace algunos años. La edificación es necesaria. Solo que nosotros nos quedamos en un concepto de edificación extremadamente estático y necesitamos un modelo dinámico. Hay que cuidar a las personas. Pero quiere que le diga algo. Sacarlos a predicar también es cuidarlos. Porque usted tendrá entonces, usted enseñará a la persona que lo normal es salir. ¿Cuál era nuestro modelo? Ganamos una persona. Pasamos 20 años cuidándola. A los 20 años se va. Y la iglesia queda igual. Hermano, vamos a ganar personas. Y vamos a sacarlas a la calle. La calle es la cura. La calle es la cura. Y usted no tendrá techo. Porque si usted ganó 20 y ustedes eran 20, ¿cuántos son? Y ahora si esos 40 ganan uno, y si esos 80 ganan uno, usted quitó el techo. Usted quitó el techo. Ya no hay techo. Quita el techo.
Quita el techo. Quita el techo. Quita el techo. Amén. Año 2017, para mí, ha sido el mayor giro en la historia de nuestra vida de iglesia. A partir de la muerte del hermano Don, cosas quedaron muy claras. Nuestro camino, nuestra dirección, ya no es cuestionable. Yo lamento si algunos ancianos o algunos hermanos están en desacuerdo. Pero quiero decirles, nuestro camino de aquí en adelante es la predicación del Evangelio. Nuestro camino de aquí en adelante es la literatura. Nuestro camino de aquí en adelante es el colportaje. Nuestro camino de aquí en adelante son las personas. Las personas. Las personas. Señor Jesús. Por eso ahora tenemos las herramientas más agresivas que nadie vio en nuestra historia de iglesia. Quiero darles un número. En los últimos 5 años Brasil colocó 10 millones de libros. 10 millones de libros. Estadísticamente un libro tiene influencia sobre 5 personas. Es decir, Brasil como nación llegó a alcanzar 50 millones de personas. Pero quiero decir algo, 50 millones de personas es la 4ª parte de la población de Brasil. Y quiere que le diga algo, jamás vi algo parecido en la historia del cristianismo. Ni siquiera en los más grandes avivamientos vi algo parecido. Y quiero decirle aún más, esta dinámica nos lleva a tomar decisiones diferentes. Nuestras herramientas hoy necesitan ser potenciadas. Es por eso que el colportaje, puedo orar por usted, la salida de los colportores es la herramienta más agresiva que tenemos para ganar personas, para ganar personas, para ganar personas, para ganar personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas? Es por esa razón que necesitamos una herramienta agresiva de cuidado. Y por esa razón nosotros estamos trabajando en la central de atención. ¡Aleluya por la central de atención! ¡Aleluya por la central de atención! Porque la central de atención es el filtro para poder devolver a la iglesia a aquellos que van a ser cuidados. Ahí no termina todo. Vea que es un ciclo. Entonces allí necesitamos la red de cuidado. Hermano, yo quiero que ustedes graben en su corazón estas palabras. Las hermanas conectadas deben cuidar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los hombres de oración deben cuidar. Ministerio juvenil debe cuidar. Ministerio adolescente debe cuidar. Nuestra vida de iglesia cambió. Nuestra vida de iglesia cambió. Ministerio infantil debe cuidar. No hay sentido, hermano, en tener tantas personas si no cuidamos. No vamos a parar nuestra predicación. Ya eso no tiene marcha atrás. Pero necesitamos trabajar en 2 herramientas. La central de atención y la red de cuidado. La central de atención puede ser local, puede ser regional, puede ser nacional. Pero la red de cuidado es local. Usted tiene un número de personas para poder atender. Gracia, verdad. La gracia fluye para que se produzca la realidad. Señor Jesús, finalizo con lo siguiente. Todos consideran negativo el año 2020, porque el año 2020 fue el momento en el cual, en la pandemia, todos nosotros fuimos enclaustrados. Y Satanás pensó que había ganado. Yo quiero decirle algo.
fue el momento en que más ganamos personas. Fue el momento en que más ganamos personas. Hermano Luis Yajure, puede ponerse de pie. Nuestro hermano fue ganado durante la pandemia. Y muchos hermanos fueron ganados durante la pandemia. Pero más aún, nadie imaginaba esto. Es que Dios es increíble. Fue el momento en que como nunca nos alineamos con la palabra profética. ¿Fue o no fue? Fue el momento en que la palabra profética alineó y encauzó a todas las iglesias. Es más, se acabaron los ruidos porque escuchábamos solamente una línea de mensajes. Una sola voz. Aleluya. 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 Allí entonces nosotros necesitamos percibir la importancia. Ahora usted puede percibir la importancia de la palabra profética. Puede entender el gran conflicto y desajuste de 19 siglos. Pero ustedes están aquí, hermano, para ser librados de 19 siglos. Y para ser vueltos a la palabra profética. Señor Jesús, en el año 2017, nosotros podemos decir que la palabra profética empezó a tener mucha fuerza en todo lo que las iglesias estaban haciendo. Y ahora, jóvenes que están acá, hay un compromiso para ustedes. El compromiso es el siguiente. Nosotros tenemos el carro. No tenemos problemas con los pistones. No tenemos problemas con los anillos. No tenemos problemas ni con el árbol de leva ni con el árbol de biela. Está fuerte. No tenemos problemas con la caja. Nuestro problema, bueno, es la gasolina, pero nuestro problema son las bujías. Algo tan chiquitico, la combustión en sí, ignición, pero es por la chispa y la explosión. No tenemos problema con las piezas grandes. La iglesia está, los hermanos están, los dones están. El problema está en las piezas pequeñas. Todo está bien si la explosión de esa piecita pequeñita no da, no movemos el motor. Eso es neo. Eso es neo. Eso es neo. Eso es neo. Lo necesitamos a todos para mover a nuestros adolescentes, para hacer inmersión, para mover las piezas grandes. Las piezas grandes están. No se preocupe, ellas van a engranar. Déjelas tranquilas. Pero necesitamos la combustión pequeña, esa explosión. Y esa explosión no va en la biela, no es allá, es aquí chiquito. Esa explosión mueve todo lo demás. Jóvenes, los necesitamos. Los necesitamos. Ustedes moverán a los adolescentes. Y ustedes y los adolescentes moverán la iglesia. Permítame decirle algo más. Son ustedes los protagonistas de este tiempo. Son ustedes los que moverán la iglesia. No necesitamos desplazar a nadie, no necesitamos títulos. Necesitamos funcionar. ¡Aleluya! Generación final ya comenzó. Generación final ya comenzó. Núcleo energético en la obra del Señor. Núcleo energético en la obra del Señor. Era un hueso seco. Ahora estoy aquí desordenado. ¡Pum!